Señor hoy tiene palabra para cada uno de nosotros. Estamos dispuestos, estamos atentos, estamos receptivos a lo que el Señor quiere hablar. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 9, al 12. Mateo capítulo 9, versículo 9 al 12. Amén. Dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cuando leemos la palabra, cuando leemos la Biblia es un libro extenso, es un libro que está conformado por muchos libros. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros en total. Nuestras Biblias, las Biblias evangélicas, tienen 66 libros. Cuando nosotros comenzamos a leer la palabra, cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia es tan extensa que por lo general arrancamos leyendo un poquito de un libro, otro poquito de otro libro, un poquito de un autor, otro poquito de un autor, y hasta a veces tomamos versículos de un lado y versículos del otro. Y a veces cuando nuestra lectura bíblica es así, se vuelve a veces un poquito difícil poder encontrar el marco, el cuadro completo que Dios nos pinta cuando leemos su palabra. Porque la Biblia, si bien son muchos libros, se habla de muchos temas, en realidad hay una historia de Génesis, Apocalipsis, que habla de lo mismo. Y es una historia sobre la redención de la humanidad, que es una historia sobre un Dios creador que crea al ser humano y que tiene un deseo profundo de relacionarse con su creación. Y de Génesis a Apocalipsis vamos a ver exactamente y precisamente eso, la mano del Señor y la voluntad de Dios tratando de comunicarse, tratando de relacionarse, tratando de tener un vínculo de amor a través del cual Dios da amor y Dios espera recibir ese mismo amor. Cuando vemos la palabra de Dios de esa manera, no nos es difícil poder contemplar la obra de Dios a través de la historia de la humanidad. De eso se trata la Biblia. Ver a Dios obrando a través de la historia. Que comienza la historia con un pueblo, comienza la historia con el pueblo de Israel, un pueblo que Dios escoge. Que Dios escoge porque originalmente Dios crea un ser humano y lo pone en un espacio sagrado. Y eso es interesante porque Dios crea un mundo, pero no pone al ser humano en el mundo que crea, sino que en ese mundo que Dios crea planta un huerto, planta un lugar especial, planta un lugar a través del cual Dios va a cuidar a ese hombre, pero a través, la Biblia dice que Dios se paseaba en medio del huerto. O sea, la presencia de Dios estaba en ese lugar que Dios preparó para que el hombre habitara. Pero Dios, siendo soberano, siendo Señor y siendo creador, pone como autoridad un límite y le dice al ser humano: bueno, te doy todo, pero acá está el límite. Te vas a someter a mi voluntad porque no dejo de ser Dios y no vas a comer de este árbol que puse en medio del huerto. ¿Y qué hace el ser humano? El ser humano va, desobedece, rompe ese límite y surge el pecado en la humanidad. ¿Y qué pasa? El pecado, la Biblia dice, nos separa, nos aleja de Dios. Entonces, el ser humano se aleja de Dios y Dios comienza a buscar a Adán, dice la Biblia, dice: Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice: me escondí porque tuve miedo. El pecado lo lleva a esconderse de Dios y Dios se pregunta: ¿dónde estás, Adán? La pregunta que hace tiene doble sentido, porque imaginemos a un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios que todo lo sabe. ¿No sabe Dios dónde está Adán? ¿No sabe Dios dónde se encuentra Adán para ir y preguntarle a Adán: ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba Adán, el que no sabía era Adán. Entonces Dios le pregunta: ¿dónde estás? Espiritualmente hablando, ¿dónde te encontrás? Porque no te veo, porque te creé para tener una relación espiritual conmigo, pero estás muerto. Dios le había dicho: el día que comas de ese árbol, lo cual simbolizaba el día que me desobedezcas, vas a morir. Y el día que él desobedeció, Dios comenzó a buscarlo: Adán, ¿dónde estás? No te veo, no te encuentro. Adán había muerto espiritualmente. Como consecuencia,
Dios saca al hombre de ese espacio sagrado al cual lo había puesto para que tenga una relación con él, y comienza el transcurso de la humanidad, caos en la humanidad, cada uno hacía lo que le parecía, había desorden, había odio, había violencia. Viene el diluvio para tratar de equilibrar un poco la paz en el planeta. Dios escoge a un hombre, Noé, voy a hacer breve la historia porque la Biblia es larga, y Dios, tratando de restablecer ese vínculo con la humanidad, llama a un pueblo, llama al pueblo de Israel, pero comienza ese llamado con un hombre llamado Abraham. Dios lo llama y quiere tener una relación con él, y le dice que a través de su simiente, a través de su semilla, a través de la bendición que Dios quiere darle, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Y Dios llama a ese varón, y después ese llamado continúa con su hijo, Isaac, y continúa con su hijo, Jacob, y vienen todos los hijos de Jacob, y ahí terminamos con las tribus de Israel y con el pueblo de Israel. Y Dios llama a un pueblo. Pero para relacionarse con ese pueblo que termina en cautiverio en Egipto, y Dios rescata y le hace una promesa de ir a una tierra, la cual Dios también le promete, Dios le dice: vas a hacerte un tabernáculo. Así como nosotros hoy, esta iglesia es como un tabernáculo, una iglesia que está en tiendas, podríamos decir, en carpas. Bueno, en el Antiguo Testamento el término eran tiendas, eso era un tabernáculo. Entonces Dios decía: bueno, vamos a tener un espacio sagrado, porque el Edén ya no está. Vamos a tener un espacio sagrado a través del cual podamos relacionarnos, el hombre y Dios. Hagamos un tabernáculo, ¿por qué un tabernáculo? ¿Por qué una tienda? Porque en ese momento el pueblo de Israel era un pueblo nómada, iba de lugar en lugar, entonces tenían que poder levantarlo y trasladarlo. Entonces Dios establece ese espacio, Dios establece ese lugar. El tiempo transcurre, conocemos la historia bíblica, el pueblo tiene problemas para obedecer a Dios, para creer a Dios, termina divagando mucho tiempo en el desierto, hasta que finalmente una nueva generación se levanta para conquistar la tierra prometida y poseerla. Cuando la posee, entonces Dios dice: bueno, ahora vamos a levantar un templo. Ya no va a ser un tabernáculo, ahora el templo, el lugar sagrado, va a ser un lugar fijo, porque Israel ya no necesita andar divagando, ya tiene una tierra y un territorio propio. Y Dios levanta un templo, o pide al pueblo que edifique un templo. ¿Qué significa y qué simboliza ese templo? Ese templo simboliza de vuelta el deseo de Dios de relacionarse con su pueblo. Pero el templo tenía una dificultad, que el templo, dice la Biblia, el templo y las leyes que se cumplían en ese templo, o que Dios había dado para trabajar, para oficiar en ese templo, junto con lo que los sacerdotes hacían, era una sombra, era algo imperfecto de lo que vendría después. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ofrecer sacrificios, tenían que matar animales, tenían que llevar un orden de procedimientos para que el pecado cayera sobre el animal y no sobre la persona, y muriera el animal y no la persona, porque Dios había dicho que la paga del pecado era la muerte. Continuaba la misma ley. ¿Cuál era el problema con eso? Que ese medio que Dios empleaba para que su pueblo se acerque a Él y Dios se relacione con su pueblo, también marginaba a los pecadores. Porque había pecadores que no podían entrar en las demandas que la ley exigía. Por ejemplo, un leproso. Un leproso no se podía acercar al templo. Y si uno se pone a pensar y dice: bueno, pero yo necesito acercarme al templo para ofrecer un sacrificio, para que mis pecados sean perdonados y para poder acercarme a Dios, pero por mi pecado o por mi enfermedad no puedo acercarme al templo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono mi situación? No puedo. La Biblia dice que los leprosos no podían acercarse a las otras personas porque tenían una enfermedad contagiosa. Entonces, ¿cómo hacían? Eran marginados. O sea, la misma ley que tenía que cuidarlos y que tenía que protegerlos, terminaba marginando a las personas. Porque, como dice la Biblia, era una sombra. Era una manera imperfecta que Dios había establecido hasta que lo perfecto llegara. ¿Y qué era lo perfecto? Lo perfecto era Jesucristo. Dice Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice Juan:
hablando de Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. La versión Reina Valera dice, y habitó entre nosotros, habitó. En el original griego la palabra habitó tiene un significado mucho más profundo. La Biblia versión textual dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó con nosotros. ¿Qué significa tabernaculizó? Una palabra nueva aprendimos hoy. Tabernaculizó. ¿Qué significa? Se hizo tabernáculo. Jesús se hizo tabernáculo. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que les hablé del tabernáculo? ¿Cuál era el propósito del tabernáculo? Que lo pudieran levantar y lo pudieran mover. Eran tiendas de campaña que podían ser trasladadas. ¿Qué hizo Jesús cuando vino? Aquellas personas que por su pecado, que por su maldad, que por su enfermedad, que por su sufrimiento no podían acercarse al templo porque la misma ley los expulsaba, Jesús como tabernáculo de Dios se acercó a ellos. Jesús fue a buscarlos. Jesús como tabernáculo de Dios dijo, vos no podés venir a mí, yo voy a ir a vos. Y así es como la gracia de Dios se manifiesta sobre nuestras vidas. El ser humano cuando está en pecado está apartado de Dios y no puede por sus propios medios acercarse a Él. Entonces, Dios se acerca a nosotros. ¿Cómo lo hace? A través de Jesucristo. Yo recuerdo cuando era chico, cuando era niño, tendría unos 6, 8 años más o menos, pude experimentar esa gracia de Dios. Recuerdo que en casa habíamos ido de vacaciones a San Clemente, pero bueno, andaba con un chico jugando y en eso él me empuja, yo me caigo de espaldas y cuando me levanto gritando mal, que mi brazo, que me duele el brazo, que me duele el brazo, que me duele el brazo. Me llevan al hospital, me llevan a la guardia. El médico dice, se quebró el brazo. Me duermen, me anestesian y cuando me despierto yo estoy internado y tengo el yeso en el brazo. Ya estoy con yeso. Pasó el tiempo y antes de que llegara el momento de sacarlo, fuimos al médico y el médico me dice, o le dice a mi mamá, vamos a hacer una radiografía a ver cómo curó, cómo está todo. Cuando me sacan la radiografía, el doctor la mira y le dice a mi mamá, cuando le pusieron el yeso, se lo pusieron mal, porque los huesos soldaron mal. Dice, hay dos opciones. Una, lo dejamos como está y no va a tener movilidad en el brazo, no lo va a poder mover bien. Otra es, le rompemos el brazo, los huesos de vuelta y volvemos a unirlos para soldarlos bien. Mi mamá dijo, no, vamos a dejarlo así. En ese momento, claro, uno tiene decisión, a ver, sí, ¿qué me conviene a mí? Pero bueno, los papás deciden, mamá decidió, vamos a dejarlo así. En eso había una campaña del evangelista Carlos Anacondia que estaba en la ciudad. Fuimos, predicó, oró. Uno estaba con esa necesidad, creyendo en el Señor. Yo la verdad no sentí nada, no voy a mentir que sentí nada, yo no sentí nada. Nos fuimos y cuando llegó el momento de sacar el yeso, me sacan el yeso y me dicen, bueno, mueve el brazo. Y ya acabó, a ver hasta dónde muevo el brazo. Muevo el brazo para acá, muevo el brazo para allá, muévelo para arriba, muévelo para abajo, muévelo para el costado, muévelo para un lado, muévelo para el otro. El brazo se movía para todos lados. Dice, qué raro, vamos a hacer una radiografía. Saca la radiografía, los huesos se soldaron perfectamente. O sea, no había explicación de cómo un brazo mal soldado de repente está bien soldado y yo no tengo ningún problema. Esa es la gracia de Dios que nos toca. Ese Jesucristo acercándose a nuestra necesidad, acercándose a nuestro dolor, acercándose a nuestros problemas, acercándose a nuestras enfermedades. Y de eso yo quiero hablar un poquito en esta mañana, de Jesucristo y cómo Él nos toca. Porque para eso vino, para eso se hizo hombre, dice la Biblia, para acercarse a nosotros y para poder
tocarnos, para poder tocar nuestras necesidades. Como dice el pasaje, Él se hizo tabernáculo para acercarse a nosotros. Jesús hizo de los milagros el centro de su ministerio. Ahora, ¿se imaginan? El centro de su ministerio es tocar a las personas, es sanar a las personas, es liberar a las personas, es ministrar a las personas. Él enseñaba, era un maestro, era un rabino, pero pasaba el tiempo haciendo milagros. Esa era la carta de presentación de Jesús. La Biblia dice que en una oportunidad Juan el Bautista ya estaba preso y lo estaban a punto de matar, ya estaba camino a morir. Y estando encarcelado, claro, él comienza a dudar porque manda a preguntar a Jesús a través de sus propios discípulos: ¿Jesús, sos vos o necesitamos esperar a otro? O sea, hablando del Mesías, hablando del Hijo de Dios, ¿sos vos el que estábamos esperando o tenemos que esperar a otro? ¿Por qué hace Juan esa pregunta? Juan hace esa pregunta porque mi llamado es, sabe Juan, preparar el camino del Mesías. Si vos sos el Mesías, mi trabajo terminó. Si vos no sos el Mesías, yo no voy a morir. Mi trabajo continúa. Y Jesús, para confirmar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es Jesús, va a decir, dice la Biblia, Lucas capítulo 7, versículos 21 al 22, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy Dios. ¿Por qué? Porque yo hago lo que solo Dios puede hacer. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nosotros buscamos y esperamos un milagro de Dios. Porque Él lo hace. Y no se trata de si lo merezco, de si no lo merezco. Por eso hablamos de gracia. Porque es algo que Dios hace de forma inmerecida. Dice, si podés creer, vas a ver mi gloria. Lo que necesitas es fe en que yo soy capaz de hacer lo que vos esperás. Pero ese es un toque, ese es el toque externo, el toque para que nosotros podamos reconocer, mirá, este es Dios obrando, mirá, mi brazo se rompió, tendría que haber quedado así, pero no quedó así, porque Dios hizo algo completamente sobrenatural y se glorificó en mi vida. Mirá, mi matrimonio estaba destruido, pero Dios intervino, hizo algo totalmente sobrenatural y ahora estamos juntos. Mirá, aquella enfermedad debía haberme matado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó y se glorificó sobre mi vida. Amén. Y eso es lo que Dios hace, y eso es lo que Jesús hace. Él busca tocarnos, Él se acerca para tocarnos. Él tocaba al enfermo, Él tocaba al endemoniado, Él tocaba al que sufría, porque era Dios. Y yo no sé en esta mañana cuál es tu situación, pero Jesús quiere tocarte. Jesús quiere tocar tu situación. Si estás en sufrimiento, si tenés una enfermedad, Él puede tocarte, porque Él es Dios, porque Él puede hacer lo que más nadie puede hacer. Y de eso depende nuestra fe, de decir, Señor, tócame. Señor, tócame. He venido no para irme como vine, sino para experimentar un toque tuyo. Si tu palabra dice que vos podés tocarme, yo quiero que me toques. Pero Jesús, en su gracia, en su misericordia, en su amor, no solo nos toca, sino que además se deja tocar. Y hay una diferencia entre que Jesús nos toque y nos dejemos tocar. Perdón, Él se deje tocar. Porque que Él se deje tocar requiere una fe expectante de nuestra parte, una fe perseverante. Jesús, vos sos capaz
y tenés el milagro que yo necesito. Y voy a ir detrás tuyo como Jacob, que peleó con el ángel, hasta que no me bendigas, hasta que no me sanes, hasta que no me liberes, hasta que no me bendigas, hasta que no toques mi hogar y mi familia, no te suelto, no te dejo. Una fe en búsqueda de ese milagro. Hace unas semanas, hace unos meses atrás, había comprado un producto por Mercado Libre. El vendedor lo mandó por Mercado Envíos y me llegó en 2 días. Genial. Yo que soy reansioso, si me llega en un día, mejor. Llegó en 2 días. Espectacular. Hace unas semanas volví a comprar otro producto. Cuando miré el posteo del producto, me dice, llega en 2 días. Yo dije, bien, sigamos así, 2 días. Cuando compro el producto, automáticamente se actualiza y me dice, llega en 2 semanas. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Cómo pasamos de 2 días a 2 semanas? Ya ahí no me gustó. Al día siguiente me levanto a la mañana. ¿Qué hago? Entro a Mercado Libre. ¿Dónde está mi producto? Dice, fue recibido en la sede de Junín. Yo dije, ok. Miro a la tarde, sede de Junín. Miro a la noche, sede de Junín. Al día siguiente, ¿dónde está mi paquete? Miro. Fue clasificado en la sede de Junín. Dije, bueno, vamos. Mira, al día siguiente, fue despachado de la sede de Junín. Digo, bueno, al día siguiente me levanto, vuelvo a mirar. Llegó a la sede de Mercedes. Digo, Mercedes, digo, ¿cuántas paradas va a hacer? Bueno, llegó. Miro, sigue en Mercedes. Al día siguiente, fue clasificado en Mercedes. Al día siguiente, fue despachado de Mercedes. Y dije, bueno. Vuelvo a mirar, y así todos los días, expectante, ¿dónde está mi paquete? Quiero mi paquete. Voy a mirar de vuelta. Llegó a la sede de La Plata. Dije, bueno, ya estamos cerca, va queriendo. Al día siguiente, clasificado en la sede de La Plata. Al día siguiente, se despachó. Dije, sí, ya estamos llegando. Miro al día siguiente, llegó a la sede de Ensenada. Digo, clasificado en la sede de Ensenada, despachado en la sede de Ensenada. Al día siguiente vuelvo a mirar, Berisso. Dije, bueno, vamos, que va queriendo. Cuando llega a Berisso, me dice, clasificado, despachado, seguimos la historia, y me dice, tu cartero tiene el paquete. Dije, hoy llega. Entonces ya planifiqué mi día alrededor de ¿qué? De que no me voy a perder el paquete. Estuve esperando 2 semanas para que el paquete llegue, vamos a esperarlo. Cuando les digo, voy al fondo, estén atentas. Grita la más chiquita, Eva, y dice, papá, llaman a la puerta. Que yo salí corriendo, saqué todo, solté todo. Dije, llegó mi paquete. Y cuando terminó la situación, lo abrí contento, chocho la vida, llegó el paquete. Y sentí como que Dios me hablaba en el espíritu, como a veces nosotros tenemos una mayor expectativa de las cosas materiales que de las cosas espirituales. Ponemos más atención, más emoción, más deseo a lo natural que a lo espiritual. Y después nos preguntamos por qué no obtenemos las promesas espirituales que Dios pone a nuestra disposición. Pero ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Cuál es nuestra perseverancia? ¿Cuál es nuestro deseo en la búsqueda real y verdadera de lo que queremos de Dios? Y no solo me refiero a un milagro, me refiero a lo que Dios pueda hacer y quiera hacer con cada uno de nosotros. La Biblia nos habla de un ejemplo, o yo mejor dicho, quiero tomar un ejemplo. Jesús, cuando vino en su ministerio terrenal, Jesús vino, y Él lo va a decir, a ocuparse solamente del pueblo judío. Esa era su misión, ese era su enfoque. Él va a decir, yo vine a las ovejas dispersas de Israel. Yo vengo a eso. Pero, como dijimos, su carta de presentación era hacer milagros. Él sanaba, liberaba, y dice la Biblia que su fama se extendía por todos lados. Y obviamente también venía gente que no era judía. Y en una ocasión llega una mujer. Un evangelio va a decir que era una mujer cananea. Otro evangelio va a decir más específicamente que era una mujer sirofenicia.
Y era una mujer que tenía un hijo que era atormentado, una hija atormentada por un demonio. Y se va a acercar a Jesús y dice la Biblia que se acerca y ella gritaba por su necesidad, gritaba por su dolor, gritaba por su angustia y se acercaba, pero nadie le respondía. Más, en el círculo íntimo la Biblia nos cuenta que los mismos discípulos de Jesús le dicen a Jesús: Jesús, callala. Jesús, despedila. Jesús, échala. Pero ella seguía. Pero ella se acercaba. Hasta que finalmente llegó a donde estaba Jesús y se postró delante de él. Y cuando se acerca, Jesús le dice a modo de metáfora que no quiere sanarla, que no quiere darle el milagro, que no quiere liberar a su hija. Porque esa no es su misión, porque a eso él no vino, porque no es el tiempo para eso todavía. Y le da la metáfora y le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a las mascotas. Vamos a hacerlo práctico. Y dárselo a las mascotas. No está bien, porque el pan es para los hijos, yo vine para los hijos, no para los demás. Y ella le dice: pero aún las mascotas comen las migajas que caen de la mesa de los amos, de los hijos. Y es interesante la reacción de Jesús cuando él se da cuenta de esa situación. Dice la Biblia que cuando él la escucha y se da cuenta, le dice: mujer, grande es tu fe. Sea como tú quieres, le dice Jesús. Grande es tu fe, sea como tú quieres. Ahora no le dice: sea como yo quiero, sea mi voluntad hecha. Pues Jesús no quiere hacerlo. Le dice: sea como tú quieres. Y dice: y en ese momento su hija fue sanada por una mujer que perseveró, por una mujer que estuvo expectante del milagro que Jesús podía hacer. Y fue tal, no solo la fe que tuvo, sino la humildad, que entendiendo la misión de Jesús, le dijo: Jesús, yo sé que estás ocupado, yo sé que estás enfocado hacia las ovejas perdidas de Israel, pero con una migaja de tu atención me alcanza. Con una migaja de tu disposición me alcanza. Eso es todo lo que yo necesito, una migaja tuya. Y yo me pregunto, si ella, solamente teniendo acceso o buscando una migaja, recibió su milagro, nosotros que tenemos el pan de vida, Jesucristo completo, nosotros que tenemos un banquete a nuestra disposición, nosotros que Jesús dijo: yo estoy a la puerta y llamo, si vos abrís, yo entro, y no dijo: te voy a dar migajas, dijo: te voy a dar migajas, dijo: no, vamos a entrar y voy a cenar, voy a poner la mesa y vamos a comer juntos. ¿Cómo no podemos esperar, recibir y creer todo lo que Dios tiene para nuestras vidas? Eso es lo que nos dice su palabra. Ahora, como dijimos, Dios o Jesucristo nos toca. Jesucristo se deja tocar por nuestra fe. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? Porque podemos estar hablando de el Señor haciendo obras externas, ¿no? Situaciones, enfermedades, cosas que son externas. El propósito del milagro, el propósito de lo que Él puede hacer externamente, en realidad, es llegar a tocarnos internamente. Porque ya cuando creemos es un acto interno, no es algo externo. Y Él quiere tocarnos principalmente en nuestro interior. Usa lo exterior para llegar a nuestro interior. Hay personas que no llegan al interior, se quedan con lo exterior. Y Jesús va a decir: pero ustedes me siguen porque comieron y se saciaron de los panes y de los peces que multiplicó, y no porque creen realmente en mí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese toque externo?
que haya un toque interior. Que nosotros podamos reconocerlo no solo como Señor del área que Él toca, porque por ahí nos sana y descubrimos, Él es Señor de mi salud. ¡Qué bueno! ¡Genial! Él sana mi matrimonio. ¡Ah, Él es Señor sobre mi familia! ¡Ah, qué bueno! Él, no sé, me bendice en el trabajo. Me echaron y me abrió una puerta. ¡Ah, qué bueno! Él es el Señor sobre mi economía. Pero la realidad es que Él quiere ser Señor sobre mi vida. Porque cuando Él es Señor sobre mi vida, Él es Señor de mi economía, Él es Señor de mi salud, Él es Señor de todo. Si yo solo me quedo con un aspecto de su señorío, no voy a experimentar la transformación interior que Él quiere traer sobre mí. ¿Cómo lo hace? La Biblia dice que cuando nosotros reconocemos su señorío sobre nuestras vidas, Él pone su Espíritu Santo sobre nosotros. Ese toque es, te doy un anticipo de la promesa futura que te hago. Y ese anticipo, dice la Biblia, es su Espíritu Santo. ¡Wow! Si ese es el anticipo, ¿cómo será la promesa o la bendición concretada en nosotros? Si el anticipo es su presencia, si el anticipo es su Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cuál es ese propósito de poner su Espíritu Santo en nosotros? No solo es obrar en nosotros, no solo es tocarnos a nosotros, sino que a través de nosotros Él pueda llegar a otros. Porque así como Él vino a tocar y ascendió al cielo y fue glorificado, dejó una iglesia para que toque en lugar suyo. Porque ¿a quién mandó a poner las manos sobre los enfermos? ¿A quién mandó a echar fuera demonios? ¿A quién mandó a extender su reino? A nosotros, a su iglesia. ¿Y qué nos dio para hacerlo? Nos dio su Espíritu Santo. Ahora, cuando a veces, digo yo pienso, ¿no? Cuando hablamos del Espíritu Santo, quizás se le da bastante énfasis al aspecto de consolador, ¿no? Porque la Biblia dice que Él es el consolador. Y a veces pienso yo, perdemos de vista cuál es la naturaleza del Espíritu Santo. Porque si bien es consolador, tenemos que entender eso en el contexto en el que Jesús lo dice. Cuando Jesús habla de eso, está anunciando su muerte. Le está diciendo a los discípulos, yo voy a ir, a mí me van a matar, ustedes se van a escandalizar con mi muerte, se van a alejar, yo voy a tener que ir a buscarlo. Pero tranquilo, en medio de todo ese martes 13, les voy a mandar mi Espíritu y Él los va a consolar. Ahora, cuando hablamos de su nombre, y no es un título, es el nombre que describe su naturaleza. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. Y santo es su naturaleza. Santo es lo que Él hace en nosotros. Nos santifica, nos transforma. Comienza un proceso a través del cual Él nos lleva a la semejanza de la imagen de Cristo. Y eso es lo que Él comienza a hacer, y eso es lo que Él comienza a trabajar en nuestras vidas. Y su propósito es que ese poder transformador y de cambio, que podríamos decir santificador, también toque a otras personas. También toque a otras vidas. En una ocasión se encontraron Juan y Pedro con un paralítico, dice la Biblia. Él les pidió una limosna. El paralítico pensó que conocía su necesidad. Mi necesidad es plata. Tengo un problema laboral. Pero cuando ellos se acercaron, le dijeron, mira, lo que vos pedís no es lo que necesitas. Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Te soluciono el problema de raíz. En el nombre de Jesús, levántate y camina. ¿Qué tenían ellos para darle? Me pregunto yo. Plata no tenían. ¿Pero qué tenían para darle? Porque el pasaje no nos dice. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Siendo testigos, porque el Espíritu Santo había venido sobre ellos. ¿Qué le estaban impartiendo? La presencia del Espíritu Santo que se estaba manifestando a través de sus vidas. Cuando Dios sana, ¿qué es lo que está haciendo?
tenemos el ejemplo, como ya mencioné, con el leproso. Cuando Jesús sanaba al leproso, la Biblia identifica muchas veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, a los enfermos con el pecado y con la inmundicia. Un pecador era inmundo, una persona enferma era considerada contaminada. El leproso, cuando iba caminando por la calle, tenía que ir gritando: inmundo, inmundo, que nadie se me acerque. Inmundo, porque tenía una enfermedad contagiosa. Inmundo. Y cuando Jesús sanaba, ¿qué estaba haciendo? Lo estaba limpiando, lo estaba santificando. Cuando Jesús liberaba, lo mismo. ¿Cómo se llaman los demonios? Vamos a usar el término alternativo. Se los llama demonios y espíritus, ¿qué? Inmundo. ¿Qué no pueden resistir? La presencia de Cristo, del Espíritu Santo. En una ocasión lo acusaron y le dijeron: vos en el nombre del diablo, de Belcebú, echá fuera demonios. Y él dijo: si yo, en un evangelio dice, si yo por el dedo de Dios, y en otro evangelio dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, el reino de Dios se acercó a ustedes. Por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que santifica. Ya sea una enfermedad, ya sea un demonio, ya sea lo que fuere. Es el Espíritu Santo obrando, y es el mismo Espíritu que Él nos dio a nosotros. Por eso a veces las personas piensan, y yo he escuchado esta frase muchas veces: no, me falta unción. Yo oro, yo busco, yo pido, pero me falta unción. Y la verdad es que la Biblia dice que si tenemos el Espíritu Santo que Dios nos da, cuando lo recibimos en nuestras vidas, va a decir Juan en su primera carta que tenemos la unción del Santo. Así que unción tenemos, no es un problema de unción, es un problema de santificación. Porque el Espíritu es santo. Y si no hay santidad, Él no obra. Él nos va a santificar desde nuestra inmundicia. Por eso nos llama ¿a qué? A ser santos. Por eso nos compara con ¿qué? Con un templo. Dice: ustedes son el templo del Espíritu Santo. No son un boliche, no son un centro recreativo, son templo. Debemos andar como templo, debemos vivir como templo. Si realmente queremos que ese Espíritu que santifica manifieste esa santificación a otros. A eso el Señor nos llama, a ser agentes de cambio, a ser agentes de transformación, a santificar a los demás. Capaz que alguno piense y diga: nunca había escuchado la noción de que yo puedo santificar a alguien. A ver, primero vamos a aclarar: yo no santifico a nadie. Es a través mío que el Señor santifica. Primero aclaremos eso. Segundo, la Biblia lo dice. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, escribe Pablo: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Él está hablando de una pareja donde uno es creyente y el otro es inconverso. Uno es creyente y el otro es mundano. Uno cree en Dios y el otro está apartado. Y él dice: si vos sos creyente, santificás al inmundo. Santificás al inconverso. ¿Por qué? Porque tenés el Espíritu Santo en tu vida. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Santifica. Santifica. A veces no somos capaces de reconocer lo que el Señor pone en nosotros. A veces nos quedamos solamente en los primeros toques, en el toque que espero que el Señor haga o en el toque que yo quiero llegar a dar, y no me doy cuenta de que ya puso en mí lo que yo necesito para obrar desde su autoridad. Puso en mí ese poder, esa presencia. No para que yo vaya, y no es que esté mal, pero digo, no podemos estar toda la vida esperando que nos impongan las manos o que oren por nosotros, cuando Él nos dio a nosotros la capacidad de transformar nuestro ambiente, de transformar nuestra propia realidad. No solo de decir: mirá, orá por mí. No solo decir: ministrame, sino decir: en el nombre de Jesús, tu palabra me dice ahora esto tiene que cambiar. En el nombre de Jesús, esta situación la voy a reprender. En el nombre de Jesús, esto se tiene que ir. En el nombre de Jesús, las cosas van a ser distintas de ahora en adelante. A vivir de acuerdo
a lo que el Señor nos habla, tomando esa autoridad. Acá no hay elegidos. Mesías hay uno solo y se llama Jesucristo. El resto de todos nosotros cumplimos diferentes funciones, pero somos todos partes de un mismo cuerpo. Y la Biblia dice que lo que unifica a ese mismo cuerpo es un mismo espíritu. Y ese mismo espíritu es el Espíritu Santo. Amén. Y es a través de esa presencia que nosotros podemos cambiar nuestras vidas y ministrar a otros. El Espíritu Santo es un espíritu de transformación. El Espíritu Santo es un espíritu de cambio. Cuando nosotros vivimos, por eso la Biblia nos motiva a vivir en ese espíritu, no a vivir en las obras de la carne, no a vivir alejados de Dios, no a vivir como si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, sino a vivir en el Espíritu. Porque cuando vivimos en el Espíritu hay cambio, hay transformación, no pasa desapercibido, no hay mediocridad, no hay tibieza. La Biblia dice que el Espíritu es fuego, o consumidor o purificador, pero fuego al fin. Con esta anécdota cierro. Una vez había predicado en la iglesia y bueno, cuando terminé el mensaje hicimos un llamado y en ese llamado, bueno, pasan las personas y pasó una mujer, pasó una señora. Y cuando le pregunto cuál es su necesidad, qué petición tiene, la señora me dice, la verdad, dice, tengo bronca hacia vos. Yo como que esa no la esperaba. Escuché muchas cosas, pero esa no la esperaba. Y no la conocía, ¿eh? Había venido por primera vez. Dice, desde el momento que empezaste a predicar, empecé a sentir una bronca, una rabia, un odio. Te quiero pegar, me dice. ¿Dónde están los sugieres? Te quiero pegar, me dice. Y me dice, y no sé por qué, pero no me gusta sentirme así. Yo digo dentro mío, yo sé por qué. Dice la Biblia, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra lo espiritual que está en la mujer. Y le dije, bueno, tranquila, vamos a orar, vamos a orar. Empezamos a orar, a reprender todo lo que claramente estaba dentro. Y en medio de la oración la mujer me abraza y comienza a llorar. Cuando me abraza yo dije, bueno, ya no me odia más. Dije, gloria a Dios, el Señor la liberó. Y esa presencia va a llevar a que algunos que estén en necesidad se acerquen a nosotros buscando del Señor. Porque lo que vean en nosotros no va a ser a nosotros mismos. Y ahí es donde nosotros no tenemos que pecar de orgullo. No soy yo, es el Señor al que ven. Es la gracia del Señor la que se manifiesta. Es la gracia del Señor la que toca los corazones. Es la gracia del Señor la que me hace crecer en el vínculo con los demás. Y van a venir y va a haber otros que van a sentir rechazo. Pero no va a ser rechazo hacia nosotros. No hay que tomarlo personal. No sé qué le pasa conmigo. Cada que me acerco es a lo que está en nosotros. Es a la presencia, es al Espíritu Santo. Pero Él nos da esa capacidad, Él nos da esa autoridad para que vivamos de acuerdo a su guía, sin importar la situación que se dé a nuestro alrededor. Ese es el espíritu santificador que nosotros llevamos dentro. Dios es santo. Su reino es santo. Nos lleva a nosotros a vivir de manera santa, para que el Espíritu Santo se pueda expresar a través de nosotros. Y Él nos llamó a nosotros como iglesia, para hacer el contacto que la gente que no conoce de Dios necesita recibir. ¿Y cuál es nuestra carta de presentación como cuerpo de Cristo? Los mismos milagros, el mismo poder, la misma manifestación que Él tuvo. Así que en esta mañana yo no sé si viniste buscando un toque de Jesús, si tu fe está enardecida y viniste a tocar a Jesús, o querés que el Espíritu Santo santificador comience a manifestar a través de tu vida y a cambiar todo lo que hay a tu alrededor. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a orar en esta mañana. Padre amado,
Dios de gloria, te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque cuando nosotros estábamos alejados, cuando nosotros estábamos en pecado, cuando nosotros estábamos apartados, tu misericordia nos alcanzó. No hubo pozo demasiado profundo, no hubo barro demasiado negro. Tú te acercaste, tú nos tocaste, tú nos rescataste y por eso podemos estar hoy aquí dándote gracias y gloria y honor por siempre. Gracias. Y en esta mañana, Señor, seguramente haya en nosotros alguna necesidad que tú puedas tocar. Sea la salud, sea la familia, sea el trabajo. Venimos creyendo, Señor, en esa gracia. Venimos creyendo que así como esa mujer pudo recibir su milagro, habiendo recibido migajas, nosotros queremos ese pan completo. Nosotros queremos ese milagro, esa bendición de manera plena en nuestras vidas. No solo para solucionar algo externo, sino también para que exista en nosotros una transformación interna. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate con poder en nosotros. Santifícanos, Señor, a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, santifica la manera de pensar, santifica la manera de sentir, santifica nuestros patrones de conducta, santifícanos, Señor. Queremos experimentar tu gloria, queremos experimentar tu poder, queremos experimentar como iglesia tu autoridad para poder decirle a los problemas, para poder decirle a las situaciones, para poder decirle a todo lo que quiera levantarse en nuestra contra, que en el nombre de Jesús tenemos la victoria. Amén. Que en el nombre de Jesús y a través de su Espíritu Santo es más lo que está en nosotros que lo que está en el mundo. Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos. Nos ponemos en tus manos y nos abrimos como iglesia para que tu presencia nos use. Te ruego, Señor, mira este lugar estratégico que has dado a este pueblo, en este lugar. Derrama de tu presencia, derrama de tus dones, derrama de tus frutos, Espíritu Santo de Dios, y usa desde el más grande hasta el más pequeño. Derrama de tu Espíritu sobre toda carne, como profetizó Joel, para que tu gloria se extienda a cada extremo, Señor, de este pueblo, de esta ciudad, de cada vida, Señor, y de cada familia que pueda escuchar este mensaje. Úsalos, Dios de gloria. Glorifícate, Señor, y derrama tu presencia sobrenatural de manera gloriosa y de manera abundante. Señor, te bendecimos. Señor, te adoramos. Señor, te glorificamos. Y te damos gracias, Señor, porque inmerecidamente deseaste usarnos. Inmerecidamente deseaste rescatarnos. Inmerecidamente deseaste amarnos primero, dice tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos. A ti sea la gloria, la honra, hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.